En el verano del año 490 a.C., una flota de guerra persa cruzaba el mar Egeo como una tormenta imparable. 600 naves transportaban a más de 25.000 guerreros, arqueros inmortales, caballería de élite y máquinas de asedio que habían aplastado imperios enteros. A bordo viajaba la ira de Darío el Grande, el hombre que gobernaba desde las fronteras de la India hasta las costas de Egipto, el soberano más poderoso que el mundo había conocido jamás. Su objetivo era simple y brutal: borrar del mapa a una ciudad rebelde que había osado desafiarlo. Mientras las velas persas oscurecían el horizonte, en Atenas reinaba el pánico absoluto. La ciudad era apenas una mancha en el mapa frente al coloso que avanzaba hacia ella. Una democracia naciente de apenas unas décadas contra un imperio milenario que había conquistado todo a su paso. Las murallas de Atenas eran frágiles, su ejército diminuto comparado con las hordas que se aproximaban. Los espartanos, sus únicos aliados posibles, estaban demasiado lejos y atados por ceremonias religiosas que les impedían marchar. Atenas estaba sola, abandonada frente a la máquina de guerra más devastadora de la antigüedad. Pero en las llanuras de Maratón, a 42 kilómetros de la ciudad, 10.000 ciudadanos atenienses decidieron plantar cara a lo imposible. No eran soldados profesionales, sino campesinos, artesanos y comerciantes que tomaron sus escudos sabiendo que probablemente no volverían a ver a sus familias. Frente a ellos, las filas persas se extendían como un mar infinito de acero y flechas, una muralla de muerte que había sepultado reinos enteros. El choque parecía una locura suicida, un sacrificio inútil ante la marea imparable del imperio más grande que el mundo conocía. Lo que sucedió en aquella llanura polvorosa cambiaría el curso de la historia occidental para siempre. Una victoria imposible que no solo salvó a Atenas de la aniquilación, sino que demostró que incluso el imperio más poderoso podía sangrar. La batalla de Maratón se convertiría en leyenda, en el símbolo eterno de cómo la determinación de hombres libres puede desafiar a imperios colosales. Aquella mañana, bajo el sol abrasador del Ática, comenzó el enfrentamiento que definiría el destino de Grecia y de toda la civilización que vendría después. Capítulo 1. El Coloso del Este. Cuando Persia puso sus ojos en Grecia. A principios del siglo V a.C., el mundo conocido temblaba ante un nombre: Persia. Desde las arenas ardientes de Egipto hasta las montañas de Asia Central, ningún ejército había logrado frenar su avance implacable. El imperio aqueménida, forjado por Ciro el Grande apenas medio siglo atrás, se había convertido en la máquina de guerra más temible que el mundo antiguo había visto jamás. Y ahora sus ojos se volvían hacia el oeste, hacia las pequeñas y divididas ciudades de Grecia. Darío el Grande, el tercer emperador de esta dinastía imparable, gobernaba sobre más de 40 millones de almas. Su imperio se extendía desde el Indo hasta el Mediterráneo, un territorio tan vasto que ningún hombre podía recorrerlo en una vida entera. Las satrapías persas funcionaban como una red perfectamente organizada de poder y control, donde los caminos reales permitían que los mensajeros del emperador llegaran a los rincones más remotos en cuestión de días. Este no era un imperio construido solo con espadas y lanzas, sino con una administración brillante, una red de espionaje eficaz y una tolerancia religiosa que aseguraba la lealtad de los pueblos conquistados. Pero cuando alguien osaba desafiar a Persia,
La respuesta era brutal y definitiva. En el año 499 a.C., las ciudades griegas de Jonia, en la costa occidental de Asia Menor, cometieron lo que Darío consideró el error más grave de sus vidas. Se rebelaron. Estas ciudades, antaño libres y prósperas, habían caído bajo dominio persa décadas atrás durante la expansión de Ciro. Pero el yugo persa, aunque relativamente tolerante, les había impuesto tiranos títeres y tributos que asfixiaban su comercio y su orgullo. Lideradas por Mileto, la más poderosa de todas, las ciudades jonias decidieron que había llegado el momento de recuperar su libertad. Expulsaron a los tiranos persas, quemaron sus barcos y enviaron emisarios desesperados a Grecia continental, pidiendo ayuda contra el coloso que sin duda vendría a aplastarlos. La respuesta de la Grecia continental fue tibia y decepcionante. Esparta, la potencia militar terrestre más temida del Peloponeso, se negó rotundamente a enviar tropas más allá del mar. Los espartanos no tenían tradición naval y desconfiaban profundamente de cualquier aventura militar lejos de sus fronteras. Atenas, sin embargo, decidió actuar. La joven democracia ateniense, aún consolidando su identidad política tras décadas de tiranía, vio en la revuelta jónica una causa justa y una oportunidad de extender su influencia. 20 naves atenienses zarparon hacia el este, acompañadas de 5 trirremes de la pequeña ciudad de Eretria. Puede parecer poco, y de hecho lo era, pero este gesto aparentemente menor cambiaría el curso de la historia para siempre. En el año 498 a.C., los rebeldes jonios, reforzados por los contingentes atenienses y eretrios, lanzaron un audaz ataque contra Sardes, la capital de la satrapía de Lidia y uno de los centros administrativos más importantes del Imperio persa en Asia Menor. La ciudad cayó rápidamente ante el asalto combinado, y lo que siguió fue un desastre que sellaría el destino de Atenas. Durante el saqueo, un incendio se desató y las llamas devoraron gran parte de la ciudad, incluido el templo sagrado de Cibeles, una diosa venerada por persas y lidios por igual. La destrucción de un santuario religioso en territorio persa era una afrenta imperdonable, un insulto que Darío jamás olvidaría. Según las crónicas, cuando el gran rey recibió la noticia de la quema de Sardes, ordenó a un sirviente que cada día, antes de cenar, le recordara 3 veces: «Acuérdate de los atenienses». La venganza persa no tardó en llegar. Darío movilizó ejércitos masivos que aplastaron la rebelión jonia con una eficiencia aterradora. Ciudad tras ciudad cayó ante el poder imparable de Persia. Mileto, la orgullosa líder de la revuelta, fue sitiada, capturada y arrasada hasta los cimientos en el año 490 y antes de Cristo. Sus hombres fueron ejecutados, sus mujeres y niños vendidos como esclavos, y la ciudad quedó reducida a cenizas y escombros. La revuelta jónica había terminado en un desastre absoluto, y las ciudades griegas de Asia Menor aprendieron la lección más amarga. Nadie desafiaba a Persia y vivía para contarlo. Atenas observaba horrorizada desde el otro lado del Egeo, consciente de que había firmado su propia sentencia de muerte. Pero Darío no se conformaba con restaurar el orden en sus dominios. El emperador persa había decidido que Grecia continental debía pagar por su insolencia. No bastaba con someter a los rebeldes jonios.
Había que enseñar a todos los griegos que el poder de Persia no conocía límites geográficos, ni toleraba la desobediencia. En el año 492 a.C., una primera expedición persa al mando de su yerno Mardonio cruzó el Helesponto con un ejército enorme y una flota que oscurecía el horizonte. La intención era clara: someter a Tracia, anexionar Macedonia y preparar el terreno para la invasión definitiva de Grecia. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tormenta devastadora destruyó gran parte de la flota persa cerca del monte Athos, y Mardonio se vio obligado a retirarse con lo que quedaba de su ejército. Pero todos sabían que esto era solo un contratiempo temporal. Persia volvería, y la próxima vez no habría excusas ni accidentes que detuvieran su marcha. Así, mientras el año 490 a.C. se acercaba, Atenas y Eretria vivían bajo la sombra de una amenaza existencial. Las dos ciudades que habían osado ayudar a los rebeldes jonios ahora esperaban el castigo del imperio más poderoso de la tierra. Los atenienses debatían febrilmente en su ágora qué hacer: rendirse y esperar clemencia, resistir y enfrentar la destrucción total, huir y abandonar la ciudad a su suerte. La tensión era insoportable, y cada día que pasaba acercaba más el momento del ajuste de cuentas. Persia había hablado, y su mensaje resonaba como un trueno en el horizonte. Nadie quema una ciudad persa y vive para presumir de ello. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre Grecia, y Atenas estaba directamente en su camino. Capítulo 2. La llanura del destino. 10.000 contra 100.000. En el verano del año 490 a.C., la venganza de Darío finalmente llegó a las costas de Grecia. Una flota inmensa de 600 trirremes surcó el mar Egeo transportando un ejército que los cronistas estimaron en más de 100.000 hombres, aunque las cifras más realistas hablan de entre 20.000 y 30.000 guerreros persas. Al mando de la expedición se encontraban dos generales de confianza del gran rey: Datis, un medo experimentado, y Artafernes, sobrino del propio Darío. La misión era clara y brutal: castigar a Eretria y Atenas, someter a las islas del Egeo que osaran resistir, y demostrar que nadie en Grecia estaba a salvo del largo brazo de Persia. Los persas venían dispuestos a escribir una lección de terror que resonaría durante generaciones. La primera víctima fue Eretria, la pequeña ciudad de Eubea, que había enviado 5 naves a ayudar a los rebeldes jonios años atrás. Los persas sitiaron la ciudad durante 6 días, y cuando parecía que los eretrios resistirían valerosamente, la traición hizo su trabajo. 2 aristócratas locales, corroídos por el miedo o la ambición, abrieron las puertas de la ciudad a los invasores. Lo que siguió fue una masacre metódica y despiadada. Los templos fueron saqueados y quemados, las murallas arrasadas hasta los cimientos, y la población entera esclavizada y deportada hacia el corazón del imperio persa. Eretria, orgullosa y antigua, dejó de existir en cuestión de horas. Ahora solo quedaba un objetivo en la lista de Darío: Atenas. Y para los atenienses que observaban el humo elevarse desde Eubea, el mensaje era aterrador y cristalino. Los generales persas, aconsejados por Hipias, el antiguo tirano de Atenas, que viajaba con ellos anhelando recuperar su poder,
eligieron un lugar perfecto para desembarcar: la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros al noreste de Atenas. Este valle costero ofrecía una playa amplia para descargar hombres y caballos, agua dulce para el ejército y, lo más importante, un terreno llano ideal para la temible caballería persa. Hipias conocía bien la región, pues décadas atrás su padre Pisístrato había usado exactamente el mismo lugar para regresar del exilio y reconquistar Atenas. La ironía histórica era perfecta. El mismo sitio que había visto el triunfo de la tiranía ahora sería testigo del intento persa de destruir la democracia ateniense. Los persas montaron su campamento y esperaron, confiados en que los aterrorizados atenienses se rendirían o serían aplastados cuando avanzaran hacia la ciudad. Pero Atenas no se rindió. En una asamblea extraordinaria, los ciudadanos votaron por algo que parecía una locura suicida: marchar con todo su ejército hacia Maratón y enfrentar a los persas en campo abierto. 10.000 hoplitas atenienses, la totalidad de los ciudadanos en edad militar, abandonaron la protección de sus murallas y marcharon hacia el norte. Al mando de la expedición estaban 10 estrategos, cada uno representando a una de las tribus de Atenas. Pero fue Milcíades quien emergió como la voz dominante. Este aristócrata veterano había vivido años en el Quersoneso Tracio y conocía de primera mano las tácticas persas, sus fortalezas y, crucialmente, sus debilidades. Milcíades argumentó que si permitían que los persas avanzaran hacia Atenas, la ciudad sería sitiada y finalmente destruida. La única esperanza era atacar ahora, aquí, en Maratón. Su plan era audaz hasta la temeridad, pero los atenienses votaron seguirlo. Los atenienses no estaban completamente solos. 1000 hoplitas de Platea, una pequeña ciudad aliada de Beocia, marcharon a unirse a sus hermanos atenienses en un gesto de lealtad que jamás sería olvidado. Los espartanos, solicitados urgentemente, prometieron enviar ayuda, pero alegaron que sus leyes religiosas les impedían marchar hasta que pasara la luna llena. Era una excusa conveniente que dejaba a Atenas enfrentando sola al imperio más poderoso del mundo. Así, 11.000 griegos acamparon en las colinas que dominaban la llanura de Maratón, mirando hacia abajo a un ejército persa que los superaba ampliamente en número. Durante varios días, ambos bandos se observaron sin moverse, como bestias cautelosas midiendo a su oponente. Los persas esperaban que el miedo quebrara la moral griega. Los griegos esperaban el momento perfecto para atacar. Finalmente, en septiembre del año 490 a.C., Milcíades detectó la oportunidad que había estado esperando. Los exploradores griegos reportaron que una parte significativa de la caballería persa había sido reembarcada, probablemente para navegar directamente hacia Atenas y atacar la ciudad indefensa mientras su ejército estaba en Maratón. Sin la caballería, el ejército persa perdía su mayor ventaja táctica. Milcíades convenció a los demás estrategos. Era ahora o nunca. Al amanecer, los 11.000 hoplitas griegos descendieron de las colinas y formaron en línea de batalla en el extremo norte de la llanura. La formación era inusual y brillante. Milcíades reforzó las alas con más filas de hoplitas, dejando el centro más débil intencionalmente. Los soldados apretaron sus escudos, bajaron sus lanzas y esperaron la orden. Lo que sucedió a continuación
Desafió todas las convenciones de la guerra antigua. En lugar de avanzar lentamente en formación cerrada, como era costumbre, Milcíades ordenó una carga a la carrera. 11.000 hombres corriendo en formación a través de casi 2 kilómetros de llanura era algo jamás visto, una maniobra desesperada que podía romper la cohesión de la falange, pero que también minimizaría el tiempo expuestos a las flechas persas. Los arqueros persas, sorprendidos por la velocidad del avance, apenas tuvieron tiempo de lanzar 2 o 3 salvas antes de que el muro viviente de bronce y hierro griego se estrellara contra sus líneas. El choque fue brutal y ensordecedor. En el centro, tal como Milcíades había calculado, los persas rompieron la línea griega más delgada y comenzaron a avanzar. Pero en las alas, los griegos aplastaron a los contingentes persas y luego ejecutaron la maniobra decisiva. Giraron hacia el centro y envolvieron al enemigo. La batalla se convirtió en una carnicería. Los persas, atrapados en una tenaza mortal entre las alas griegas que convergían, comenzaron a romperse y huir hacia sus naves. Los hoplitas griegos los persiguieron sin piedad, masacrándolos en la playa mientras intentaban desesperadamente embarcar. 7 trirremes persas fueron capturados. Miles de soldados persas murieron en el agua o en la arena ensangrentada. Cuando el polvo finalmente se asentó, el imposible se había hecho realidad. Los atenienses habían derrotado al ejército del gran rey. Las bajas griegas fueron sorprendentemente bajas. 192 hombres, según Heródoto, entre ellos el propio Calímaco, el polemarca ateniense. Las bajas persas se estimaron en más de 6.400 hombres. La invencible Persia había sangrado en suelo griego y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 3. 42 kilómetros de gloria. El nacimiento de una leyenda. La victoria en Maratón era gloriosa, épica, casi milagrosa, pero los atenienses no podían permitirse ni un momento de celebración. Mientras los hoplitas limpiaban la sangre de sus lanzas y contaban a sus muertos en la playa ensangrentada, una horrible realización golpeó a los comandantes griegos. La flota persa seguía intacta. Cientos de trirremes persas aún surcaban las aguas del Egeo, y ahora que su ejército terrestre había sido derrotado, nada impedía que navegaran directamente hacia el puerto de Falero y atacaran Atenas mientras sus defensores estaban a 40 kilómetros de distancia. La ciudad estaba prácticamente indefensa, protegida apenas por ancianos, mujeres, niños y los pocos hombres no aptos para el combate. Si los persas llegaban primero, todo habría sido en vano. Según la tradición, Milcíades ordenó a un mensajero que corriera inmediatamente hacia Atenas para anunciar la victoria y advertir del peligro que aún se cernía sobre la ciudad. El hombre elegido para esta carrera épica fue Filípides, o Fidípides, según otras fuentes, un hemeródromo profesional, es decir, un corredor de larga distancia, entrenado para llevar mensajes urgentes. Filípides ya había realizado una hazaña extraordinaria días antes, cuando corrió los 240 kilómetros hasta Esparta en menos de 2 días para pedir ayuda. Ahora, exhausto por la batalla y las heridas, debía enfrentar una última carrera contra el tiempo. 42 kilómetros separaban Maratón de Atenas y cada segundo contaba. El destino de la democracia ateniense
dependía de sus piernas agotadas y su corazón inquebrantable. Filípides corrió como jamás ningún hombre había corrido antes. Atravesó colinas, valles y caminos polvorientos bajo el sol abrasador de septiembre, con la armadura todavía puesta y las heridas sangrando. Cada zancada era una agonía, cada respiración un cuchillo en sus pulmones, pero no podía detenerse. Detrás de él quedaba el campo de batalla, donde sus hermanos habían logrado lo imposible. Adelante esperaba la ciudad que debía ser salvada. Cuando finalmente llegó al ágora de Atenas, jadeante y tambaleándose, apenas pudo pronunciar las palabras que cambiarían la historia. «Hemos vencido». Según la leyenda más romántica, Filípides pronunció esas palabras y cayó muerto en el acto, su corazón rendido después de dar hasta la última gota de su fuerza por su ciudad. Aunque los historiadores debaten la veracidad de este final trágico, lo cierto es que esta carrera se convertiría en el origen de la maratón moderna, una prueba deportiva que celebra el sacrificio y la resistencia humana hasta sus límites más extremos. Pero la carrera de Filípides fue solo el primer acto de una jornada aún más extraordinaria. Mientras Atenas recibía la noticia de la victoria con explosiones de júbilo y lágrimas de alivio, el ejército ateniense no descansaba. Milcíades sabía que no había tiempo que perder. Ordenó a sus hombres, exhaustos por la batalla y muchos heridos, que emprendieran una marcha forzada de regreso a Atenas. 11.000 hombres caminaron los 42 kilómetros de vuelta en tiempo récord, arrastrando sus pies doloridos y cargando sus escudos abolladados, para cuando la flota persa finalmente apareció frente a las costas de Falero al día siguiente, esperando encontrar una ciudad indefensa, lista para ser saqueada, se encontraron con algo completamente inesperado. El mismo ejército que los había derrotado en Maratón estaba formado en las playas, listo para una segunda batalla. El desafío era claro y desmoralizante para los persas. Datis y Artafernes observaron desde sus naves las formaciones griegas en la playa, calcularon las probabilidades y tomaron la única decisión sensata. Dieron media vuelta y navegaron de regreso a Asia. Atacar ahora significaba desembarcar tropas cansadas y desmoralizadas contra un ejército que ya había demostrado ser capaz de lo imposible. Los generales persas habían perdido miles de hombres, 7 naves y, lo más importante, la aura de invencibilidad de Persia. Regresar con esta derrota ya era suficientemente humillante. Arriesgar una segunda catástrofe era impensable. Así, las velas persas desaparecieron en el horizonte, llevándose consigo las ambiciones de Darío de someter Grecia. Por primera vez en décadas, el imparable imperio persa había sido detenido en seco. Atenas había sobrevivido al día más peligroso de su existencia. Las consecuencias de Maratón resonaron mucho más allá de las fronteras de Ática. En toda Grecia, las ciudades-estado que habían observado con terror el avance persa ahora veían que el coloso podía sangrar, que podía ser derrotado. La moral griega, que había estado por los suelos ante la perspectiva de ser aplastados por un imperio infinitamente superior, se disparó hasta las nubes. Los atenienses, en particular, experimentaron una transformación psicológica profunda. Habían enfrentado al enemigo más temido del mundo y habían prevalecido mediante su valor, su disciplina y su amor por la libertad. Esta victoria
forjó una confianza que definiría a Atenas durante el siguiente siglo. Cuando Persia regresara 10 años más tarde, con una fuerza aún mayor bajo Jerjes, los griegos no huirían ni se rendirían. Recordarían Maratón y sabrían que podían resistir. La victoria también tuvo consecuencias políticas inmediatas en Atenas. Milcíades se convirtió en el héroe indiscutible de la ciudad, su nombre pronunciado con reverencia y admiración. La facción democrática se fortaleció enormemente, pues habían sido los ciudadanos comunes, los hoplitas de clase media, quienes habían salvado la ciudad. La idea de que la democracia podía defenderse a sí misma, de que ciudadanos libres luchaban mejor que esclavos de un tirano, quedó grabada en el corazón ateniense. Esta confianza alimentaría el extraordinario florecimiento cultural, político y artístico que conocemos como el siglo de oro ateniense. Sin Maratón no habría habido Pericles, ni Partenón, ni las tragedias de Esquilo y Sófocles, ni la filosofía de Sócrates y Platón. La civilización occidental, tal como la conocemos, nació en aquella llanura costera en septiembre del año 490 a.C. En cuanto a los 192 atenienses caídos en batalla, recibieron el honor más grande que una ciudad griega podía otorgar. En lugar de ser cremados individualmente como era costumbre, fueron enterrados juntos en un gran túmulo en el mismo campo de Maratón, una colina artificial que aún hoy se alza sobre la llanura como testimonio silencioso de su sacrificio. Cada año, los atenienses peregrinaban al túmulo para honrar a los héroes de Maratón, recordando que un puñado de hombres libres, luchando por su hogar y su libertad, habían cambiado el curso de la historia. La palabra Maratón pasaría a significar no solo una distancia, sino un símbolo de resistencia, determinación y triunfo contra probabilidades imposibles. Y esa lección, forjada en bronce y sangre, hace más de 2500 años, sigue resonando hoy en día cada vez que alguien enfrenta un desafío que parece insuperable y elige luchar de todas formas.